Hola y bienvenidos al podcast más de número 85 parte 2. Estamos a 12 de marzo de 2022 y vamos a tratar de terminar las preguntas que nos quedaron ayer pendientes y que no tuvimos tiempo de acabar. Buenos días, caballeros, ¿cómo estáis? Buenos días, José, ¿qué tal? Muy bien, aquí al pie de cañón. Marcos, ¿cómo va ese Buenos días. despertar? Pues Ese, bueno, ese madrugar. despertando como podemos, pero vamos, pero muy bien de estar con vosotros, como siempre. Fenomenal. Bueno, ayer nos quedamos con algunas preguntas pendientes, así que si os parece, vamos a empezar por la última, ¿no? Que estábamos con F. Gabriel y decía, tras una respuesta de Tiberio muy instructiva sobre energía nuclear, hace un link a primeros síntomas de inflación, el número 390, ¿creen ustedes que es buen momento para invertir en nuclear o ya estará todo descontado por el mercado? ¿Quién se anima? Para mí siempre está todo descontado por el mercado. Otra cosa es que el mercado haya descontado mal y que nosotros pensemos que tenemos algún tipo de información que nos permite tener una valoración alternativa, el variant perception que se llama, y entonces podamos aprovechar esa información para actuar, ¿no? Pero vamos, es que claro, es un poco, pero por definición yo pienso que es así. El mercado, o sea, tiene mucha gente. Por supuesto, según te vayas de empresas más analizadas, más líquidas y todo eso, pues menos preciso va a ser el mercado. ¿Vale? ¿Dónde hay más oportunidad? Pues en una empresa oscura por ahí en la que no la conoce nadie y que conoces al CEO y a su hija y no sé qué y puedes tener una información que los demás no tienen, ¿no? De hecho, de ahí viene el tema de la información privilegiada, ¿no? Es decir, por eso está prohibida, ¿no? O sea, aunque bueno, ahí se podría opinar bastante, pero el hecho de que esté prohibida es precisamente para que todos tengan las mismas oportunidades o tengamos las mismas oportunidades. Pues entonces yo pienso que en este caso, pues es lo mismo. Igual hay alguna empresa que tiene una mina de uranio en la Conchinchina que nadie la conoce, que bla, bla, bla. Pues nada, pues ánimo, si alguien es capaz de saber eso, pues hay que ir a por ello, claro. Pues sí, Sí, y estoy... luego, perdona, Didi No, José. no, tú por favor. No, que digo, y luego después también estará a lo mejor lo que sea el momento actual que pueda hacer que se genere un momento de inversión, ¿no? Claro, la situación actual incluso, pues como hay una percepción de vuelta, de que pueda haber una vuelta a lo nuclear, ¿no? Para no ser tan dependientes de otro tipo de energías fósiles, ¿no? Sobre todo con el tema que tenemos actualmente en la guerra de Ucrania y Rusia. Y bueno, y que además también se puede estar trasladando, ¿no? Lo que se ha visto, ¿no? Pues incluso con las energías alternativas renovables, ¿no? Pues hemos visto compañías incluso que nos pueden venir muy al fondo doméstico, ¿no? Pues como Solaria o Gamesa, que habían subido mucho en tiempos de pandemia, luego habían caído muy fuerte, y desde que ha ocurrido este tipo de conflictos, pues, y se está pensando este tema, pues han subido muchísimo, al igual que, bueno, al igual que el tema nuclear. Pero yo, como resumen, pienso un poco como Arturo. Primero, creo que el mercado ya lo descuenta, como siempre, tenemos que estar pagando la prima de riesgo. Eso Y es. segundo, yo, independientemente de que pensara que hay una oportunidad sobre un tema sectorial, preferiría, digamos, que mi cartera diversificada pues tenga esa parte, digamos, donde la tenga y se vea beneficiada, pero no haría nada, digamos, particular en un sector. Pues pasamos Sí, a... Sí, no eso sé que si... dices de la prima de riesgo es también verdad, ¿no? O sea, es como en teoría funciona, ¿no? Que la prima de riesgo es lo que si cambia, pues también, si tú crees que la prima de riesgo es otra, pues también va. Pero claro, eso jugársela con una sola empresa a su Claro, prima de riesgo especial, uf, ojito, ¿no? Pero nada, José, dale. Muy bien. Juan Cogollos preguntaba, amigos podcasters, una pregunta sencilla. Con toda la movida bélica, ¿qué les parecen las medidas adoptadas por muchas empresas de desinvertir o cesar sus actividades en Rusia? ¿Se trata de acciones correctas o piensan que hay que mantener los ámbitos políticos y económicos bien separados? ¿Quién se anima? Anímate tú, va. Venga, vale. Bueno, yo creo que realmente pues sí que son acciones correctas, ¿no? Al final lo que está claro es que siempre
hay que tomar, pues bueno, aquí hay decisiones que tomar, es decir, una es no hacer nada, la otra es intervenir económicamente y la tercera sería intervenir militarmente y pues la cuarta probablemente sería intervenir militar y económicamente, ¿no? Entonces yo creo que Occidente lo que ha tomado pues es una posición de empezar por la parte de económicamente, ¿vale? Sin descartar que en un final pues puede acabar también en una parte económica, pero yo creo que lo que sí que está bien claro es que tampoco se puede permitir pues que realmente un país pues invada a otro país, ¿no? Es decir, en la época en la que estamos y también en el corazón de Europa, ¿no? Entonces, las empresas al final, yo creo que el capital siempre es muy miedoso, se retiran rápidamente a los cuarteles de invierno. Y quizás también es cierto que el aislamiento, pues por todo el tema del código SWIFT y posibles sanciones que puedan haber y demás, probablemente pues ellas lo que hacen es un análisis de coste-recompensa y al final pues toman la decisión de que es mejor pausar las actividades allí y continuar. También es cierto que hay muchas empresas que han continuado operando allí y quizás son las más, ¿no? Lo que pasa es que ciertas empresas, pues las que han salido sí que lo han tratado de anunciar y ha tenido también quizá más impacto, pero muchas otras pues continúan operando en entornos muy difíciles, ¿no? Porque también al menos con la gente que yo he hablado que sigue teniendo operaciones en Rusia, pues lo que te trasladan es que no saben cuánto tiempo van a poder continuar por la escasez, digamos, de elementos necesarios para, digamos, hacer su actividad, ¿no? Entonces, yo sí que lo veo una decisión correcta a nivel general, a nivel de países y a nivel de empresa, pues esto ya dependerá, claro. Si tú dependes mucho de cosas que tengan que llegarte de Europa y la situación actual te va a cortar el grifo, pues probablemente es una buena decisión. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, aunque estoy en líneas generales de acuerdo contigo, pues por dar así una otra perspectiva que se me ocurría también, pues, ese puede también que sea postureo, ¿no? Es decir, porque esto es lo que toca hacer. Y a mí lo que me preocupaba es un poco, pues otras cosas que se han visto, como las redes sociales que empiezan a tener departamentos, ¿no? En los que censuran, ¿vale? En los que las empresas ya toman unas actitudes políticas seguramente dictadas por sus fines económicos, pero que tienen implicaciones, ¿no? Esto, claro, es decir, yo creo firmemente en que una empresa al final pues tenga la libertad de decidir, ¿no? Que es lo que tú decís. Ellos haces un análisis, ves que allí pues la situación es malísima, que no vas a poder sacar ni un dólar, ni un rublo, ni un nada de allí por las sanciones, pero claro, luego también dices, es que, claro, el hecho de no salir, cuando los demás están saliendo, puede que haya un efecto rebaño también, pues puede ponerme bajo una luz un tanto pues difícil contra el resto de mis consumidores, con lo que al final es una postura económica también, ¿no? O sea, por esto. Pero claro, en realidad lo que estamos haciendo es intentar cancelar a Rusia, ¿no? Y bueno, y las empresas, pues ya digo, pues lo de ser juez y parte, pues puede llevarnos también a situaciones, pues que no sé si son lo que comentaba de la censura. Y hablando de lo de cancelar, pues un gran error que creo que se está cometiendo es cancelar a rusos individuales, ¿no? No me refiero a los oligarcas, sino me refiero a, a gente, pues a un compositor o a un director de orquesta o a un bailarín, pues que ya se han dado casos, ¿no? Que se han suspendido, ¿no? Eventos en los que participaba un ruso, simplemente pues por eso, pues porque todo lo ruso hay que... Entonces, esto yo creo que no... Yo creo que está mal, yo creo que es un error y creo que es un poco pues como una especie de racismo o de caza de brujas, así, estilo McCarthy, ¿no? Y yo no lo haría. De hecho, incluso pienso que si la idea es dar asilo político a ucranianos, que estoy totalmente de acuerdo, como cualquier otra parte oprimida del mundo, vamos, es decir, también daría asilo político a los rusos y a los bielorrusos. Y lo diría, y creo que una parte importante de esta guerra es hacer llegar a la opinión pública rusa y bielorrusa qué es lo que está pasando, de verdad, ¿no?
Sí, de hecho esto lo comentamos, bueno, el fin de semana que estuvimos los cuatro juntos, que bueno, que mucha gente rusa lo estaba pasando muy mal también, ¿no? Especialmente, bueno, comentamos el caso de que en los colegios a veces también se metían con los niños rusos que no tienen culpa ninguna y que de hecho muchos de ellos decían, oye, que es que nosotros no estamos a favor ni muchísimo menos ni de Putin, ni de la invasión, ni de Claro, nada por el estilo. claro. Entonces, lo que no puede ser es que se estigmatice también a un grupo de personas que no, vamos, o sea, que ya no es que Es no que, tengan es que, nada que ver, es que están en contra. Es que, bueno, es que el efecto de mal va a ser el contrario también. claro, claro, Claro. O sea, incluso si eres egoísta, maquiavélico, el efecto es el contrario. Es decir, porque eso da la razón, es cargar de razón a la propaganda rusa, ¿no? claro, claro. Por eso Mm. yo creo que es también tan importante pues esa labor, digamos, un poco de pedagogía, ¿sabes? De decir, señores, que no tiene nada que ver, no es un Mm, tema de rusos, chinos, claro, indios o sí, españoles, ¿vale? Es un tema pues de gobiernos especialmente corruptos y eso que es. toman medidas pues que no tienen nada que ver ni con derechos o sea, ni con respeto a los derechos humanos ni nada por el estilo. Yo incluso recuerdo en otra de estas de mis ideas geniales de Bombero Torero que cuando empezó el tema decía en las competiciones deportivas igual lo que habría que hacer no es prohibirles que jugaran, sino todos los equipos que juegan contra ellos presentarse y quedarse sentados en el banquillo. ¿Vale? Aparecer allí, o sea, y que jueguen los rusos si quieren sin portero y que metan 80 goles o que hagan lo que quieran o que el árbitro lo tenga que... Pero llegar allí y decir, estamos aquí y no queremos competir con vosotros, ¿no? O sea, creo que sería un mensaje más fuerte. Evidentemente a los 2 días acabarían dejando de venir, ¿no? Pero no sé, eso se me ocurrió. Sí, es A una ver, muy buena idea, ya lo creo. Desde luego que lo sería. yo quiero creer que la diplomacia, tanto, vamos, política como empresarial, pues por debajo haya cosas que no sepamos y que puedan tener una marcha atrás. Lo comentábamos en la otra Claro. parte, vamos, lo Sí, comentaba que hay muchas compañías, joder, que es que hacen productos para servicios, como decir, ¿no? O sea, servicios de niños, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen? O sea, que es que, claro, si lo miras desde esa perspectiva, pues también, no sé, y hay una cosa mucho peor, que es que les estamos comprando gas y petróleo ya, ¿eh? todos los días, sí, 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 O sea, todos los todos los días, días, al ritmo sí, de sí, 800 millones de dólares, creo que ponía alguien. Es decir, sí, sí, de que 700, ojo, 800, sí, sí. ojo, Mm, ojo. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí, no? O sea, sí, sí. Se banean todos los bancos menos los que hacen el cobro, ¿no? De la menos los que hacen energía, el ¿no? cobro del crudo y del gas. Es decir, Mm, que tenemos que hacernoslo mirar esto también, ¿eh? mm. Es así. Entonces, no sé. Yo esto, fíjate que cuando hicimos la otra parte de la grabación, pues estas cosas son difíciles de quitarse de la cabeza, pero no me quito, no sé si lo conocéis, hay un tema de Steam que se llama Russians. Y la verdad es que desde que hicimos ayer el podcast tengo la música, luego si eso lo ponemos ahí, pero vamos, tengo la música de esa canción y la letra metida en la cabeza todo el día. Vamos. Vale. Lo, Sí, sí. lo que es curioso, y alguien que se está haciendo una guerra mucho de memes, ¿no? De memes, ¿no? También, ¿no? Es decir, lo decía por esto que hablaba de hacer con lo de los equipos, ¿no? Y recuerdo que incluso ayer veía que en Lisboa les han hecho una troleada épica a la embajada rusa. Está por ahí, si lo buscáis. Está como en una confluencia de dos calles así, algo parecido como es la Gran Vía con la calle de Alcalá en Madrid, algo así, ¿no? No tanto, pero una cosa así, si os situáis. Pues les han proyectado desde los edificios de al lado, uno de cada lado, la bandera ucraniana. Está toda la fachada de la embajada rusa, está amarilla y azul. Y decía que el embajador ruso estaba a punto de darle una apoplejía. Ya, ya. Sí, Merecido, ¿no? sí, sí. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente. Estructurero dice: buenos días. A pesar de que a corto plazo se puede hundir parcialmente la economía europea, con todo lo que ello conlleva y esperando a que el daño para las familias sea lo menor posible, ¿no creen que quizás este pueda ser un punto de inflexión en Europa que sea positivo para las generaciones futuras? En el sentido de que se intente potenciar a la industria a nivel europeo, así como el establecimiento de políticas energéticas más serias. Creo que para curar malos hábitos muchas veces es necesario sufrir a corto plazo, pero el resultado a medio y largo plazo puede ser muy positivo, porque el ser humano a veces solo aprende cuando experimenta dolor. ¿Qué pensáis? Bueno, pues que de esto hay mucha verdad, ¿no? Que a uno solamente espabila cuando le pegan, ¿no?
Entonces, pues es muy probable. Es un poco triste eso, que acabas de Sí, sí, decir. sí, pero es así, quiero decir, es probable, pues fijaos que antes comentaba yo que como compañías a lo mejor de pues renovables que ahora empiezan a subir, pues sea porque a lo mejor de verdad, empiece a haber fondos europeos o empiece a haber proyectos reales para electrificar o al menos o hacer, digamos, energías en Europa que sean menos dependientes de las energías fósiles y que haya tenido que ocurrir un evento de este calado para que eso se haga de manera fuerte, inversiones eficientes y nos lo tomemos en serio, ¿no? Pues Pero muchas veces las cosas son así. eso ha sucedido ya. Yo no veo que haya sucedido nada de eso aún. O No, sea, no, yo la no digo, política energética es un chiste un chiste malo, vamos. O sea, yo no digo que haya sucedido. Yo lo que digo es que, fíjate que si estabas antes diciendo que el mercado pone en precio las cosas, pues eso, digamos, de alguna manera se ha puesto de que es una posibilidad. Luego ya veremos, porque mm, esto, si las cosas por lo que sea en 2 años igual ni nos acordamos de esto que estamos hablando. O sea, fijaos que el tema de las crisis es un poco así, hay o un es proverbio perdurable en chino el o una tiempo palabra o china o no. japonesa o algo así, ¿no? Que crisis era una oportunidad o algo así, Oportunidad. ¿no? No, no Sí, era sí, así. sí, 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 sí. ¿Tú que sabes japonés, Marcos? No. No, no, sí, 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 crisis eso lo dicen que es una oportunidad, pero bueno, que yo creo que en la frase que vamos, en lo que comenta la idea de estructurero hay mucha verdad, pero vamos, mucha verdad en todo, porque el ser humano no espabila, ¿no? Hasta que te dan. Y Yo, luego además comentábamos ayer que yo creo que otra vez ayer fue el segundo día consecutivo con más salidas de fondos de inversión de Europa, ¿no? Pues a medida que las cosas se vayan a poner peor, estaba repasando a Weinstein también ayer y siempre decía que las máximas rentabilidades es cuando todo se ve perdido, ¿no? Pues no lo sé. yo quería comentar aquí, ¿no? Porque muchas veces está la frase esa, ¿no? De que son los primeros y los tanques son la mantequilla, ¿no? Que es un poco lo que es. Eso sí que has hablado más en este tiempo. Pero yo creo que hay una parte que es muy importante. Quizá ya no sean los tanques únicamente, sino simplemente pues la independencia o la no dependencia, ¿no? Quizás sería más acertado. Y Europa, pues para bien o para mal, pues llevamos muchos años ya en los cuales pues hemos entregado una parte importantísima de nuestra industria pues a China, a otros países y demás, y hemos ido perdiendo pues cada vez más soberanía industrial en un efecto que luego cuesta mucho de recuperar, ¿no? Es decir, yo creo que todo este tipo de cosas que han pasado en los últimos años, cuyo resultado por una parte pues es el empobrecimiento de gran parte de los europeos, ¿vale? Pues tiene un reflejo muy claro aquí. Me acuerdo del podcast que grabamos aquel con Rabin, ¿no? Cuando comentaba el tema de que intentaron en BQ el hacer una fabricación europea, pero que los clústeres de proveedores pues tristemente no estaban lo suficientemente desarrollados, pese a que la mano de obra sí que hubiera sido más que suficiente y la tecnología para poder hacerlo aquí. Yo creo que en el tema energético, como bien decía Arturo, esto es una risa. Para mí me parece alucinante que por ejemplo en España, que tenemos una cantidad de sol brutal, pues no se incentive todavía más las instalaciones de autoconsumo, o sea que realmente se haga una apuesta pues mucho más decidida para que la gente pues pueda utilizar los techos de sus casas y comunidades para poder, digamos, abastecerse bien. Esto yo creo que a mí me da mucha pena, ¿no? El otro día hablaba con un Sí, pero empresario. no no a base de subvención indiscriminada, macho. No, O no sea, necesariamente, pero lo que puedes hacer, lo que para mí no tiene ni pies ni cabeza, es que dependiendo del municipio donde vivas, ¿vale? Tengas unas condiciones completamente distintas de sí, apoyo a la sí, inversión. Esto sí, me sí, parece un chiste Eso es así. horrible, porque además ya te digo, o sea, en el municipio donde vivo yo, pues prácticamente está topado, o sea, con muy poquito del IRPF, pese a ser un municipio con un IRPF carísimo. Pero IEPF, IBI, ¿no? Eso, IBI, pero perdona que se me ha ido la estabas pinza. pensando tú la muela de pasta que pagas en IRPF cada día, ¿no? También. Lo tienes ahí clavado. Exacto. Pero por ejemplo, pues en el pueblo de al lado, ¿vale? Es muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que te tienes también que tener en cuenta es que hay muchas maneras, o inclusive trabajando con las eléctricas, que realmente no les interesa, de que esto pueda avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, con este empresario me comentaba pues que hay
una figura que también se llaman las comunidades, digamos, de autoconsumo, en la cual pues se juntan varias comunidades de vecinos, ¿no? Y entonces pues comparten pues una instalación entre bastantes. Y ahora la normativa aquí en España, no sé, hablo de memoria y seguro que me equivoco, pero era muy poquitos kilómetros a la redonda, mientras que en Alemania, por ejemplo, pues es mucho más laxo y pueblos enteros, ¿vale?, pueden aprovechar. No tiene mucho sentido, para que nos hagamos una idea, que yo en mi casa tenga que tener pues un inversor solar, una batería, todas las placas, bla bla bla, que probablemente pues si nos juntásemos aquí pues una parte importante compartiríamos inclusive baterías, ¿vale? Con lo cual pues cuando uno no está produciendo pues lo podría utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas al final lo que nos tiene que llevar un poco es a esa reflexión, ¿vale? Tanto en una línea energética de decir vamos a intentar hacernos lo más independientes posibles, ¿vale? Pero independientes con lógica, ¿no? Es decir, a lo mejor la respuesta no está en solamente energías renovables, sino buscar otros mix energéticos que nos permitan realmente pues reducir la dependencia de países en los que no queremos depender, porque ahora nos estamos yendo de los brazos de los rusos, pero te vas a los brazos a lo mejor de los argelinos, o te vas a otro régimen que tampoco es nada democrático. No le compras el petróleo allí a Rusia, pero Bueno, lo de Venezuela que están haciendo los americanos, ¿no? Joder, o se te lo iba a compras comentar ahora. a Qatar, ¿no? O a Emiratos Árabes y demás y tal. Y dices, ostras, macho, o sea, que allí el respeto a los derechos humanos es exactamente el mismo, o sea, o peor. Sí. Está muy por debajo en el índice democrático, en fin. Sí, sí. Y a Kuwait sí les rescatamos, la coalición internacional, ¿eh? Correcto. Ojo al dato, ¿eh? Entonces, a mí lo que sí que me gustaría, que eso sí que yo creo que es wishful thinking total, que esto sirviera un poco para que la Europa burocrática, ¿sabes? Y digamos, y arteriosclerótica que tenemos a día de hoy, pues que de alguna manera sí que todo esto sirva pues para que haya una cohesión mayor y que se hagan políticas. O sea, el gran problema que tenemos aquí en Europa, por ejemplo, comparados con China, pues es que aquí las políticas van cambiando prácticamente cada vez que hay un cambio de gobierno, y si encima ya pues a nivel europeo no somos ni siquiera capaces tampoco de ponernos de acuerdo, ¿cómo compites contra un país como China, que tiene planes pues eso, pues quinquenales, planes mucho más largos y demás? Esto es dificilísimo. No lo sé, entiendo lo que dices, pero por otro lado también cuando hablabas de esto de depender de países y tal, al final lo que más te interesa es, como en todo, es estar súper diversificado, ¿no? Para estas cosas. Y no me refiero ya a que tengas con todos los sátrapas del mundo, o sea, pero al final, si tú tienes sobre exceso de posibilidades de elección, pues eso es realmente conseguir lo que te interesa, ¿no? Es decir, y no sé si es como cuando vimos el tema de las cadenas de abastecimiento, ¿no? Durante el COVID, ¿no? Que eran súper eficientes, pero claro, a costa de perder robustez, porque son tan complejas y que cuando falla una parte de la cadena, pues todo se va a freír espárragos, ¿no? Y aquí es lo mismo, es decir, o sea, yo no sé si China no es un gigante con los pies de barro, también, ¿vale? O sea, porque hacer todos estos planes y tal, súper... Aparte de que yo creo que es muy difícil y que se hacen trampas al solitario y falsean los números, etcétera, me estoy yendo por las ramas, pero no sé, el tener las cosas súper desagregadas localmente, es decir, es menos eficiente, pero es mucho más robusto, ¿eh? Es decir, no, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de las situaciones estas dantescas, ¿no? O sea, hay que hacerlo bien. Es decir, hay que hacerlo bien, pero el hacerlo bien es permitir o sea, que la legislación, ¿no? Que la regulación no sea una barrera, sino que sea un facilitador. ¿Vale? Y luego ya, pues que la gente pues decida pues de la forma más local posible, ¿no? Cómo se lo monta, ¿no? Eso es como lo veo yo, ¿no? Yo de todas maneras esto de las crisis y tal, y bueno, podemos salir más fuerte de aquí y todo eso, pues eso es algo que nos gusta mucho decir, pero esto un poco también lo puedes ver de otra manera, ¿no? Que es como cuando te tienes que poner una quimioterapia o te tienes que resetear la médula porque tienes una leucemia y todo eso, pues igual te mata, ¿sabes? O sea, sí, lo otro te iba a matar de todas maneras, pero yo no sé si, o sea, hay que tener cuidado porque una crisis de esta puede hacer mucho daño, ¿no?
O sea, y luego sí, que dentro de 300 años pues hayan salido más fuertes, pues igual es que iban a estar todavía más fuertes si no hubiera habido la crisis. Claro, es decir, que bueno, que son todo frases hechas, ya lo sé, ¿no? Pero que yo casi, o sea, vale, aprovechemos al máximo la oportunidad, eso sí que estoy de acuerdo, pero es que eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Es como cuando hablábamos de los oligarcas, es decir, no, eran igual vamos, no pongo el calificativo porque no soy algún niño, ¿no? Pero claro, solo hasta que hemos visto que hacían ciertas cosas, entonces es cuando decidimos sancionarles. Pues eso también nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Sí. O sea, pero vamos, siempre ocurre igual. El mundo tiende siempre al just in time, a hacerlo todo eficiente, a tener el estocaje pues a cero y claro, y luego después llega cuando pasan las así cosas, estamos pues con Putin, ¿no? Es lo claro. que dice, es lo que decía Kasparov, también Claro. lo estamos repitiendo un poco, ¿no? Que cuanto más te dejas el tumor crecer, pues peor. En fin, es muy difícil. Es Muy complicado. Bueno, pues como es tan complicado, vamos a movernos a otra pregunta. Ángel García dice: buenos días, mi pregunta está más enfocada al aspecto psicológico. ¿Es esta crisis que viene una crisis sin solución? Alto endeudamiento, imposibilidad de subir muchos tipos de interés, ni de imprimir más moneda, alta inflación. ¿Cómo gestionar las emociones? ¿Pensaban nuestros predecesores que sus respectivas crisis también eran irresolubles? Bueno, yo creo que ha habido momentos mucho más duros, ¿no?, en la historia de la humanidad. Vaya, Pero la peste muchísimo negra. más. Claro. Imagínate. Es decir, Es que hay, sí, 58.000 millones de ejemplos que yo creo que son más duros, ¿no? bueno, quizá pregunte por predecesores, por las crisis a lo mejor que hemos pasado nosotros personalmente, ¿no? no, hombre, pero vamos a ver. Como inversores, no lo sé. O sea, No, yo no lo sé. que... Bueno, predecesores, sí, quizás a lo Claro, mejor. o sea, otro decir, tipo, tú sí, mira, sí. compara tu vida probablemente, insisto, antes de que, sí, ahora mismo no hay tercera guerra mundial, ¿no? Pero compara tu vida con las de tus abuelos, ¿vale? Que simplemente estás hablando de 2 generaciones más allá, ¿eh? O sea, no... Y claro, o sea, yo creo que no tiene ni punto de comparación. No hay punto de Es comparación. decir, Vamos. el problema quizá yo sí que lo veo, ¿vale? Que bueno, pues ya la generación de nuestros padres probablemente pues ya nació la mayoría, ¿no? Pues en un entorno ya quizás de posguerra, pero bueno, pero que ya era... Y luego pues también que vivieron ellos pues un poco el despertar económico de aquella España que estaba saliendo, digamos, de un proceso económico muy gris, ¿no? Entonces, claro, luego también la mayoría de nosotros, pues en casi toda nuestra vida, pues desde que hemos nacido hemos tenido muchísimas oportunidades, ¿no? De ir a la universidad, de poder estudiar, de poder viajar, ¿no? De poder preocuparnos por el pico de la pirámide de Maslow, de decir, ostras, estoy preocupado por problemas de primer mundo, ¿no? Pero ya tienes agua caliente, tienes luz, puedes hacer un montón de cosas que en otras generaciones simplemente pues no se podía, ¿no? Entonces, económicamente yo creo que el agua siempre busca el río, ¿no? O sea, el mar. O sea, al final es algo que va a suceder. O sea, que siempre, pues de alguna manera o de otra, pues el mundo continuará girando. Y bueno, pues que podemos pasar épocas con menos poder adquisitivo probablemente que tuvieron a lo mejor nuestros padres. Pues bueno, pues eso también es algo que está siempre en el bombo, ¿no? Pero Yo creo que es poco probable. sí, claro, o sea, Pero claro, a expensas de que llegue un cisne negro y se vaya todo a freír espárragos, ¿no? Luego hay un punto que me parece muy interesante que dice cómo gestionar las emociones, ¿no? Sí, ese. Yo quería ahí que hablaras de ese porque digo, estabas salivando esperando tu respuesta ya. Este es el bueno para mí. Bueno, vamos a ver, o sea, hay una cosa que me parece muy importante, ¿no? Y es que también en la sociedad actual el bombardeo de noticias negativas al que estamos sometidos diariamente es altísimo, ¿vale? Yo creo que es un hecho que las noticias negativas venden más. El clickbait, el no sé qué, el tal, todo esto... En los telediarios, es decir, que yo he dejado de verlos, o sea, Claro. pero iros a freír espárragos, lo único que os gusta es digamos, distorsionar y magnificar toda la basura. Exacto. Porque está demostrado que sus ingresos negativas son más que con positivas. Pues mira, yo no contribuyo a eso, que se ingresen en su cuenta. Pero bueno, o sea, lo que vengo a decir, ¿no? Que yo creo que hay una parte muy importante que básicamente es si a uno le están afectando todo ese tipo de emociones negativas que prácticamente ve, pues que el mundo va a caer el cielo sobre nuestros hombros, como los galos de Asterix y Obelix.
pues en ese caso lo mejor es aislarse informativamente, ¿no? Es decir, yo creo que al final lo que es más que evidente es que el mundo se abre paso, ¿no? Es decir, y uno siempre, pues, ante problemas que probablemente le parecen irresolubles muchas veces, pues a veces es bastante menos malo cuando acaban sucediendo algunos de esos escenarios de lo que uno mismo se llega a imaginar, ¿no? Entonces, para mí, el peor escenario posible es vivir eternamente preocupado, ¿vale? O sea, el desgaste psicológico de decir, ostras, ¿y esto qué va a pasar? Y no sé cuánto, y vivir en esa especie, eso es como pagar dos veces una condena, ¿no? Es decir, oye, pues si va a pasar algo malo, pues mira, macho, pues va a pasar y ya está, oye, pues ya buscaremos la manera, ¿no? De encontrar una solución menos mala si se puede, y a mí me gusta mucho recordar ese aforismo chino que dice, si tu mal no tiene cura, ¿de qué te preocupas? Y si tu mal tiene cura, ¿de qué te preocupas? ¿No? Entonces, el enfoque de ahora tiene que ser el mismo. O sea, sí que es verdad que las bolsas pueden caer un montón. Puedes ver tu patrimonio reducirse a un 50%. Pero es que eso, si tú no contabas con esos escenarios antes de invertir, por ejemplo, pues mejor no inviertas, ¿no? Porque es que esto, es que sucede. O sea, no es... El problema ya no es si va a suceder o no, el problema es cuándo va a suceder. Entonces, uno no puede vivir eternamente y al final, pues yo creo que hay que intentar decir, oye, pues es solo dinero, ¿no? Esto es como cuando tienes realmente que estás muy preocupado por estas cosas y tú o tu entorno tiene un problema de salud, ¿vale? Pues todas estas cosas pasan al último, bajan en el escalón de preocupaciones mucho más, ¿no? Y dices, pero esto qué mierda es que si yo puedo vivir exactamente igual, pues que me tocará, pues recortar en la comida, en el ocio y tal, pues bueno, igual te sorprendes y hasta recortando con tu nivel de vida, pues encuentras más felicidad, ¿no? Porque antes estabas pues comiendo demasiado o lo que fuera, ¿no? Entonces... José, no has dicho tu frase esta de mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales claro, nunca sucedieron. Al final unas cuantas frases rancias de esas hemos soltado, claro, ¿no? Es que digo siempre la misma chapa y al final la gente ya me va a decir, este tío es un pesado, macho. Pero no, sí, no, que va, queda bien. A ver, esto es como dices, ¿no? Al final, pues las emociones las provocan los estímulos, ¿no? Pero es que no podemos disociarnos de que somos seres humanos y tenemos emociones. Es decir, que tampoco es cuestión aquí de... Es decir, que es muy fácil decir eso y es muy fácil y además es, pues lo que no tenga solución no te preocupes, ¿no? Pero no somos berenjenas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que me perdonen las berenjenas si nos están escuchando. Entonces, pues yo qué sé, aislarte de los estímulos es una manera, por lo que tú decías del telediario, ¿no? De las noticias, pues para estar oyendo allí y a ver que cada día qué cosa es peor, pues oye, igual tú, el morbo ese que te excita, la dopamina de ver, ostras, mira qué burro lo que ha hecho este, o qué ladrones que son los de la acera de enfrente, o tal y no sé qué, pues no lo veas. O sea, limita tu morbo y limitarás también pues tus estímulos que te provocan emociones negativas, ¿vale? O lo que dicen algunos de los expertos en nutrición, para adelgazar, pues la comida que comas, cuanto más insulsa sea, pues es mejor al final, porque estás adicto a la dopamina que te ofrece comer comida pues súper sabrosa, ¿no? Que es por esto que por lo que hacen los fabricantes de alimentos, ¿no? Que le meten ahí de todo para que tengamos esa y otra vez y vuelvo otra vez y quiero más, ¿no? Pues eso es una emoción también al final, ¿no? Y esto es igual, es decir... Esto lo dices por un amigo de un amigo, ¿no? Lo digo por mí. Yo tengo, no sé si está catalogado, pero tengo la esta de que adicción a la comida es algo que... Del zampón, el síndrome zampón. O sea, y yo tengo ese problema, vamos, o sea, que estoy intentando, o sea, ponerme varios cilicios todos los días, pero y bueno, y esto yo creo que es, o sea, intentar reducir los estímulos. Es decir, si los estímulos te provocan emociones que no puedes soportar o que te hacen la vida muy difícil, pues reduce los estímulos, ¿no? Eso decir, como cuando Manuel y tú hace 2 semanas os comisteis ahí el T-bone ese gigante, ¿no? Claro. Que Marcos y yo acabamos con el pescado. Claro, si estar viéndonos comer pescado de ese para señoritos refinados no lo soportábamos, pues vamos a comernos una buena carne y así pues reducimos ese estímulo, ¿no? Muy bien. Marcos, ¿tú quieres...? A ti como te gusta la carne y el pescado, pues ya se sabe, lo tienes más fácil. Amigo, exacto. Pero además de verdad, o sea, sí. Lo que pasa es que me gusta más el pescado últimamente, ya llevo años ya que un pescado fresco
ahí a la brasa, o bueno, eso ya es mi perdición, ¿no? Pero bueno, me he hecho menos carnívoro con el paso de los años. Bueno, que nos desviamos de este tema. Marcos, ¿tú quieres añadir algo más sobre este tema o No, avanzamos? vamos, lo habéis comentado todo. Yo con el tema de las emociones, no lo sé, pero yo con la edad, y yo creo que le pasaba a mi abuelo que me lo decía, le pasa a mi padre que me lo dice ahora, y le pasa a mí ahora, que me pongo en su cabeza, esto es como partido a partido, ¿no? Como se suele decir. Entonces, que cada vez intenta relativizar más las cosas porque no puede uno, con lo que lo estabas comentando tú, que no puede uno estar pensando en los problemas que tenemos reales, los que van a suceder y los que están por venir. No, no se puede vivir así. No. Muy bien, Cueto decía, hola amigos, la tendencia de la economía mundial en renta variable es creciente, es algo que vemos haciendo el suficiente zoom out. ¿Creen que en ese contexto probabilísticamente alcista siguen teniendo sentido o lo han tenido los activos refugio? Quizá lo tengan como activo complementario descorrelacionado, modulando una asignación personal de activos, pero en el contexto del inversor particular cada vez lo veo más como una forma de captar su capital en tiempos de miedo. Yo es que no lo hubiera resumido mejor, ¿no? ¿Vosotros Qué qué buena, pensáis? sí, te iba a decir que qué Esto buena tenemos reflexión. gente tan inteligente más dividendos que hace preguntas y se contestan ellos mismos. Claro, y Ujú, además es que es Patreon, ujú. o sea, Luis, o sea, vamos, mejor imposible. A ver, yo es que sinceramente, yo con todo este tema, yo creo que lo comentamos también ayer un poco, ¿no? Pero con todo el tema de los activos refugio y de las historietas y demás y tal, de que en 1945 las acciones de los dividendos no sé qué o el tal, que muchas veces son ejemplos sacados de contexto completamente y que lo metemos en la narrativa porque nos interesa, ¿sabes? Pues a mí, pues qué quieres que te diga, me da mucha pereza, ¿no? Yo creo que, y luego ves a gente a lo mejor, pues que tienes gente joven, ¿vale? Que está en una etapa de su vida que probablemente pues exponerse a más renta variable pues sería lo más aconsejable si tienen el suficientemente estómago. Y sin embargo, pues tienen carteras pues bueno, no sé. Entonces, pues la verdad es que yo no lo veo, ¿no? Y además sí, yo soy un firme convencido de que todo este tipo de cosas, pues sí, es verdad que atraen mucho capital, este tipo de activos supuestamente refugio, pero no lo Mm. tengo nada claro, ¿no? Es lo que hablábamos ayer, ¿no? O Sí, sea, ¿cuáles son los activos refugio? Cuándo, o sea, cómo sabes si van a funcionar? Y ni diciéndote que va a pasar esto vas a saber elegir el activo que funciona. Es decir, yo pues, seguir el plan y next. sí, Mm. Bueno, sí, luego si cada uno está convencido de que lo que está haciendo es un activo refugio o sabe los riesgos que tiene estar en ese activo que históricamente funciona como refugio, pero que a futuro no se sabe lo que puede ocurrir, oye, pues yo creo que eso es viable, quiero decir, eso es normal, eso que levante la mano quien no lo haya hecho. Ahora, fuera de eso, que las cosas pasadas vayan a comportarse en el futuro, vamos, pues eso, es narrativa. claro, y que además, o sea, a ver, voy a poner un ejemplo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, pues hace 50 años, ¿vale? Pues no habían criptomonedas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o lo que fuera, ¿no? Entonces, el escenario que había entonces, pues probablemente no es el que tengamos ahora, ¿no? Que probablemente, pues otros activos que pues puedan comportarse realmente como un amortiguador. No digo que las criptomonedas lo sean, ¿eh? No se me malinterprete, pero que lógicamente pues las condiciones que podían haber pues hace digamos esos años, ¿vale? A lo que se enfrentaron pues eso pues no tienen por qué ser las mismas ahora, ¿no? Pueden haber cambiado completamente y luego pues que además es que ya lo hemos oído muchas veces, que el mercado, esa frase que a mí me encanta, ¿no? Que el mercado siempre encuentra la manera de hacer el mayor daño posible al mayor número de inversores posible. Claro, o sea, cuando todo el mundo más o menos tiene súper claro que es que yo estoy comprando este fondo porque realmente pues me va a suponer un activo refugio y demás y tal, pues ¿qué quieres que te diga? La probabilidad de que eso no suceda pues es A mí una importante. vez, eso que dices es muy relevante y me recuerda a una vez que estuve pensando en un modelo y incluso creo que lo llegué a implementar, pero había algo que no, que se trata de buscar empresas muy estables, ¿no? Con beneficios muy estables o digas el factor que uno quiera, muy estable, ¿vale? Pero claro, luego pensé, ostras, sí, esto parece que tiene lógica, ¿no? Pero es que todo el mundo sabe que esas empresas son muy estables, Hmm, ¿verdad? Es decir, claro, ¿y qué pasa cuando una empresa de esas tiene un cisne negro?
Entonces, eso no llegué a investigar más, pero eso me producía una cierta inquietud, ¿no? Y entonces lo aparté como pensando en algún día investigaré sobre esto, ¿no? Y hay un tema, por ejemplo, que a mí me llama también mucho la atención, ¿no? Es decir, los mercados sí que es verdad que tradicionalmente, pues lógicamente son alcistas porque recogen el progreso humano, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto por tener un poco menos de caída o de drawdown en una situación de volatilidad, estás dispuesto, digamos, a perderte todo el upside o subida realmente que puedas capturar? Porque claro, si tú al final tienes una cartera 100% de renta variable y durante, yo qué sé, 5 años pues te ha subido un 100%, ¿vale? Y luego pues ha habido una caída y te cae un 30%, ¿vale? Y si hubieras cogido a lo mejor otra cartera, digamos, refugio, por así decir, pues te hubiera subido prácticamente en los 5 años un 20%, pero solamente te cae a lo mejor, pues eso, pues un 5%, ¿no? En esos tiempos de volatilidad. Para mí esto es un sinsentido total, ¿no? Es decir, y especialmente cuando uno es joven. No digo ya, insisto, no es bueno generalizar, ¿vale? Es decir, no es... Pero claro, es que ahora mismo se está viendo también, ¿no? Es decir, pues muchos activos que realmente, pues bueno, tienen unas caídas que tampoco tienen una gran diferencia, inclusive están por debajo de otros activos de 100% renta variable. Con lo cual esa supuesta protección y demás, pues ya te digo, yo creo que está muy bien porque genera una especie de confianza en la mente del inversor de no, esto cuando cae menos, no sé qué y tal, pero luego cuando pones un espacio de tiempo lo suficientemente grande, es que es un sinsentido, ¿no? Para mí, o sea, no. Y eso enlaza muy bien con la siguiente pregunta, ya verás lo que acabas de decir. Bueno, vamos allá. ¿Cómo no? Don Pedro Helm, ¿vale? Aparte, bueno, te lanza un dardo de esos siempre que te gustan a ti, pero dice, hola mosquetero, ya sabes que te encanta a ti ese calificativo. Dice, si los agentes económicos, empresas, consumidores e inversores constantemente cambiamos nuestros juicios acerca de la realidad y las acciones y estrategias que tomamos como respuesta a los desenlaces que acontecen fruto de nuestra acción conjunta, y este hecho provoca nuevos cambios a los que tenemos que volver a adaptarnos entrando en un bucle recursivo, ¿es la ciencia económica basada en el equilibrio imposible? ¿Es la estabilidad endógenamente desestabilizadora y la evidencia empírica una mera ilusión? ¿O contrariamente debería dejar de desayunar bizcocho de marihuana? ¿Qué es poesía? Dices mientras posas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía, Helm? Poesía eres tú. Sí, sí, sí. Pedro, bueno, hay que decir que es una mente, vamos, preclara, ¿no? Y además es que el cabronazo... Infantil. Es una mente infantil. Exacto. El tío se pega unas empolladas de economía y demás que no veas, ¿no? Y sí que es verdad que a veces cuesta seguirle el hilo. Entonces... Bueno, pero aquí realmente lo que está diciendo es si podemos predecir lo que va a pasar o no, ¿no? Sí, hablando en plata es eso. Pues ya está. Pues sí, podemos predecir lo que va a pasar. Siguiente pregunta. Pues no sé, Marcos. No, opinad, por favor. Si yo que he metido la chapa ya antes, ahora le toca a Marcos. Así nos... Eso. ¿Y qué queréis que diga? Pues que tiene que dejar de desayunar el bizcocho de marihuana. De marihuana, sí, eso es, que coma jamón y gambas, que va mejor para la salud que esas cosas que se mete. Exacto, nada. exacto. Pedro, como sabéis, es una mente privilegiada y además ahora pues estará... Y es un poquito cabrón también, ¿eh? Eso Esto, bueno, pero eso sí también, sí. de inquietudes inteligentes, o sea, lo sé por qué, vamos, porque ahora sé que está aprendiendo a jugar Sí, al ajedrez, sí. que no es un juego baladí. No, desde luego. Él y Alan Turing juegan a ajedrez bastante, parece ser, sí. Muy bien, José dice, tengo la duda de si es aceptable o no ser neutrales en la geografía que invertimos. Si hay un país que está masacrando a otro o a otros, si creemos saber que, digamos, China apoya a países en los que se abusa del poder matando o encarcelando, ¿hasta qué punto es aceptable que invirtamos en negocios basados allí? Por otro lado, usar gas de Rusia por parte de Alemania es moralmente condenable. ¿Deberían los alemanes pasar frío para no financiar la guerra? A veces me pregunto dónde no invertir y a menudo me quedo con cierto estómago revuelto al no saber responderme. Oírles a ustedes puede que me ayude a mí y más gente a aclarar ideas. Esta es muy de Arturo, yo creo, sí.
Esto es muy de Arturo, sí. A ver, el tema es eh, hasta qué punto, ya que utiliza esa misma interjección, ¿no? O esa misma introducción, vas a ser capaz de hacer valoraciones éticas o morales de todas las empresas, de todos los activos en los que inviertes. Y yo eso lo veo imposible. O sea, tampoco hay que caer. Y por otro lado, esto cada uno tiene, yo siempre digo y lo creo que sin querer ser cínico en absoluto, que la ética es súper arbitraria, ¿no? Es decir, lo que a ti te puede parecer una animalada, a mí me puede parecer pues normal, ¿no? Eh, la moral es algo que me da un poco igual, o sea, a ver, es algo que tienes que seguir, pues porque pues a veces te conviene, pero yo creo en mis valores y no tanto a lo mejor en los de la sociedad o de los que me quiere imponer la sociedad, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que cuando uno actúa para sí mismo lo tiene muy fácil, porque puede hacer lo que él decida y lo que quiera hacer. Cuando actúa para otros es otra cosa, porque yo no puedo. Me parece una temeridad y una gran arrogancia el decidir qué es aceptable y no es o no es aceptable para otros, ¿no? O sea, en nombre de otros. Entonces, y ya digo, y es que la escala de gris es tan grande, o sea, que es imposible y además, pues, no sé, juzgar en una cadena que hay, o sea, es que podemos poner ejemplos ridículos todos los que se nos ocurran. Y a lo mejor no son tan ridículos, llevan algo de señal de verdad también, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo ya digo, yo creo que no hay una respuesta clara a los dilemas morales o a los dilemas éticos y cada uno pues tiene que un poco pues decidir por sí mismo, ¿no? Y eso es lo que pienso, ¿no? Y claro, y luego, aunque yo sea particularmente bastante antirregulación en muchas cosas, eh, si pues si el modelo de la sociedad en la que me inscribo tiene regulaciones y tiene eso, pues que sea el regulador el que decida también, ¿no? Es decir, o sea, pues si tú no quieres que haya, yo qué sé, fabricantes de pepinos rosas, no sé, pues prohíbelo. Pero no me hagas a mí, o sea, pero si no lo prohíbes, pues yo tomaré la decisión que tenga que tomar, ¿no? O sea, en función a mis valores. No estoy diciendo que entonces vale, o sea, si alguien no decide por mí, pues salvaje oeste. Estoy diciendo en función a mis valores. Pues cada uno que decida los suyos, como Dios le dé a entender, y luego, pues, mucha humildad, ¿no? Es lo que yo digo. A mí me gusta mucho lo que ha comentado justo debajo y Guerrero, ¿no? Porque dice, cita a José Este que dice, si hay un país que está masacrando a otro o a otros, y entonces él les responde, dice, si tomamos esto al pie de la letra se nos cae toda la parte USA de la cartera, ¿no? Y tiene toda la razón también, o sea, yo creo que también es cierto que muchas veces el punto de vista occidental, no nos olvidemos que nosotros tenemos un punto de vista occidental, ¿no? Entonces parece que bueno, que Estados Unidos pues no hace tampoco cosas que son reprobables éticamente, ¿no? Entonces, Que sí que hace, ¿no? claro, claro, o sea, sí me Ah, refiero, estaba siendo irónico, ¿no? vale, vale, perdón. Sí, sí, No sé, yo creo que tienes razón en lo que dices, pero cuidado con caer en estos relativismos, ¿no? O no sé si la palabra correcta es relativismo, de pensar que son iguales todos, ¿no? O sea, no todos no son iguales. Para mí, el Occidente está algunos escalones por encima de muchos otros. Y el que no le guste, pues lo siento, ¿no? Pero para mí eso es factualmente así. Entonces, por eso precisamente, alguien puede pensar que no, y entonces decidir que no quiere invertir en Estados Unidos. ¿Y quién soy yo para reprochárselo? O para decidir por él, ¿no? Bueno, y además por empresas también. Lo antes hemos visto con el tema Claro. de las nucleares, pues hay gente Ah, que no quiere invertir en nucleares, ahora se mm, están poniendo muy de moda el tema, hoy ha subido mucho el armamento con la situación y hay gente pues que está diciendo, oye, pero eso es éticamente moral, y hay gente que a lo mejor, lo que decía Arturo, desde la perspectiva, diciendo, pues como es para defender un país y para mantener la paz, pues claro que lo veo moral. Tengo muchos amigos que no quieren invertir en tabaco, o sea, simplemente porque no lo ven, bueno, porque no lo ven, porque piensan que a lo mejor pues eso es
pues es malo para la salud. Y a lo mejor desde la perspectiva de otras personas con las que hablas, pues el tabaco, si no es por el tabaco, pues su ansiedad hubiera aumentado a unos límites exagerados, ¿no? O sea, es que todo tiene una perspectiva que al final yo estoy muy de acuerdo con Arturo. Pues que venga el regulador, quiero decir, va a llegar un momento en el que dices, oye, mira, si es legal, es moral, ¿no? Porque de otra manera siempre vas a tener un pensamiento pandeado desde la perspectiva que lo veas. Pues sí, es así. Vale, pues pasamos si queréis a la siguiente. Calimero Rex dice: con mi ojo de águila llevo observando los últimos meses la acción de Alibaba, que en este preciso momento marca mínimos a $89. La estoy estudiando en profundidad y perdónenme la inmodestia, creo que lo sé todo sobre Alibaba. Ahora bien, eso significa que solo conozco el 50% del negocio, por lo que necesito su ayuda para obtener información complementaria y tomar una decisión al respecto. A este fin les pregunto, ¿dónde conseguir documental histórico y contable sobre los 40 ladrones? Pues hay bastantes libros que se le pueden recomendar aquí, ¿no? Diría yo, ¿no? Está el libro de Financial Shenanigans, por ejemplo, que es bastante interesante sobre cómo detectar esto. Hay también algunos factores analíticos que probabilísticamente o históricamente permiten valorar si una empresa está en riesgo de quiebra o si está manipulando las cuentas. ¿O creéis que estaba siendo irónico? Es muy complicado, ¿no? Yo creo que aquí hay que... Sí, sí, bueno, es que el caso de Alibaba o de todas las compañías chinas, bueno, pues JDD, Pinduoduo, con todo lo que ha pasado, que si temas de deslisting, ADRs, efectivamente, pues no sé si estaría en la cabeza del descuento de todos, incluso hasta de Munger, ¿no? Pero el caso es que está a 86 y yo creo que es una compañía que la vimos por encima de $300, me parece. O sea que bueno. ¿Cuándo estaba bien, antes o ahora? ¿O ninguna de las dos veces? Bueno, pues ahora podemos utilizar, ¿no?, los comentarios muy values, ¿no? Oye, pues a lo mejor el mercado se está equivocando, como se suele decir, y tal vez, bueno, el caso es que, como se suele decir, si el precio está ahí, será porque el mercado ha dicho que tenga que estar ahí por muchas razones que estén compilando actualmente. Pero bueno, esto difícil de decir, ¿eh? O sea, está como decía antes Arturo, crisis justamente por el país de China, pues oportunidad, pues ni idea. Bueno, son siempre cosas complejas, ¿no? Yo creo que con Alibaba sí que es cierto, pues que ha sido una acción que ha sido, bueno, especialmente en el FinTwit español, ha sido muy hablada, ha tenido, pues bueno, pues mucho seguimiento y bueno, pues al final yo creo que sí que es cierto que quizá por eso pues ha acumulado más, digamos, los ojos de la gente, ¿no? O sea, yo creo que además, pues bueno, pues sí que es verdad que es una pena también por mucha gente que está invertida y demás, pues que ha tenido una caída tan pronunciada, ¿no? Pero le podía pasar a Alibaba, le podía haber pasado a tropecientas A otras cualquiera. empresas, es decir, y de hecho le ha pasado a otras empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, yo creo que esto pues uno ya tiene que decidir un poco, ¿no? O sea, yo creo que tienes que hacer un estudio sobre la compañía, si es cualitativo, por la razón por la que la vas a meter dentro. Hay un tema que no hemos comentado muchas veces, es el tema de las compañías chinas y la fiabilidad o no de la contabilidad que puedan presentar, entre otros temas. Y bueno, pues yo creo que aquí ya uno siempre tiene que hacer pues ese análisis de riesgo-recompensa, ¿no? Y decidir si bueno, si está de acuerdo con ellos, si la información que tiene acceso pues la considera fiable, si piensa, como bien ha dicho Arturo, pues que hay que meterse más para ver si hay fraude contable y tal por ahí. Y luego pues esto lo hemos comentado en muchos podcasts, ¿no? Pues todo el trasfondo que pueda haber, digamos, de si el gobierno chino qué porcentaje de manipulación, por así decir, o de influencia puede tener pues dentro de las compañías, pues quitando de un plumazo al CEO que la ha llevado durante muchos años, etcétera, etcétera, ¿no? Comprar una compañía solamente porque lleva una caída muy muy grande, yo creo que es un peligro inmenso, ¿no? De hecho, fíjate que anda que no vimos comentarios también de, bueno, si baja de $100 a Alibaba, vamos, o sea, aquí vendo hasta las joyas de la abuela para meter todo, y probablemente ahora pues la mayoría de los que comentaban esto pues no van a volver a entrar, ¿no? O sea, se quedarán pues con pérdidas muy grandes o igual han salido ya, o a saber.
Entonces, haz tus deberes, ¿no? Yo creo que sería un poco el resumen y cuidado, sí que también es verdad que eso quizás tú, Arturo, controlas más. A veces, pues cuando una compañía está en una espiral de momento muy negativo, pues probablemente no coger un cuchillo cayendo, hay que tener mucho cuidado para hacerlo, ¿no? Depende también del carácter que tengamos. Sí. O sea, hay que tener carácter luego para aguantar el tirón. O sea, eso es así, vamos. También hay Y mucha gente que le sale muy bien después, es decir, eso también. Sí, sí, sí. claro, exacto, iba a decir, y luego y de la posición que puedas poner. O Lo que pasa es que sea, los que les sale mal no te sueles enterar. No, eso es verdad. Se vuelven a sus guaridas. Sí, 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 solamente hay que publicar las victorias, pero cuando a uno Mm, le brean, mejor meterse en la trinchera de nuevo. mm. Lo malo que con esto del internet, pues las hemerotecas Sí, sí, son muy están muy crueles, disponibles, son muy crueles, muy ¿no? Son crueles, muy muy... crueles. mm, Y en cuando ya fin. tienes eso, a veces se concentran, pues eso, pues grandes inversores que han pisado una mina detrás de otra. Y Mm, bueno, aparte siempre se suele dar un fenómeno muy curioso, ¿eh? O sea, la gente que es más agresiva metiéndose con los demás y tal, y fíjate qué mal le ha ido, no sé qué y no sé cuánto, pues acaba siendo después sometida a mm. la rueda de la tortura, ¿no? Hay un cierto karma ahí que actúa. la reversión a la media Es viene que siempre a darte. yo creo que Es que el que es tonto, el pues que es es tonto tonto, es ¿no? tonto, No, sí, no, no, sí. claro, vive dentro de su caja y no piensa más, vamos. Sí, sí. Yo creo que aquí sí que me parece tremendamente importante. Es decir, todos estamos sometidos a esto. Todos tarde o temprano vamos a tener una posición que nos vaya a caer un 60, 70, 80, un 90%. Es decir, esto es algo que está en O el que se, bombo. o que se te vaya a cero. O que se te vaya a cero. Es decir, y yo creo que reírte de los demás cuando esto sucede es de una inquina y de una bajeza moral tremenda, ¿no? O sea, yo creo y al final, pues el mundo pone siempre a todo el mundo en su lugar, ¿no? O sea, es decir, el que ha ido por ahí metiéndose con todo el mundo y demás y tal, queda en No, yo evidencia. eso no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, que ojalá fuera así, pero Yo creo que sí. Yo creo hay que... mucho malandrín por ahí que No sé, yo sí que creo que al final, de una manera o de ya otra, wishful thinking de ese que decías antes. puede ser, puede ser. Pero bueno, nosotros ya te digo, yo creo que nuestros oyentes y demás lo que tienen que tener en cuenta es eso, que no hay que hacer nunca leña del árbol caído y oye, pues si alguien pues ha tenido la mala suerte de que en Alibaba pues ha tenido una concentración grande y está más bajita, pues seguro que puede, si su proceso es aguantar, pues lo que tiene que hacer es aguantar, es decir, y algún día probablemente pues se volverá a reír de aquellos que se reían porque había bajado mucho, y si su proceso pues era pues que tenía que vender, pues oye, pues hay que también asumir pérdidas, es un proceso súper natural, que no hay que darle mayor importancia, y lo importante yo creo que siempre es uno estar equilibrado y de acuerdo con sus principios y hacer lo que uno tiene que hacer, que la vida ya es lo suficientemente complicada como para andar, pues eso, ¿no? Preocupado de otros asuntos. Yo creo que con estas sabias palabras, ¿no? Debemos terminar. Podemos cerrar Ha llegado el esta momento de decir adiós, queridos amigos. de decir hasta luego. Hasta luego. Hasta la siguiente. Eso es. Muy bien, oye, un disfrute estos 2 días que hemos podido dedicar a esto. Lamentamos a veces que vamos un poco así a trocitos, ¿no? Porque nuestras obligaciones no nos dejan tiempo para más. Pero un verdadero placer, como siempre, estar con vosotros. Y yo he disfrutado muchísimo estos 2 días, ¿eh? Sí, 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 vamos, sí. pero vamos, siempre es así. Yo hablar con gente mejor que yo, que es lo que hago cuando hago estos podcasts, pues siempre me resulta muy gratificante. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sé que lo dices por Marcos, así que estoy de acuerdo con lo que No, dices. lo digo por ti también. Muy bien, señores. Pues nada, Bueno, Vale. que yo pasen ustedes. Sí, sí, por para favor. terminar, que para terminar, es que tengo aquí un mensaje justo que me dicen que si puedo recomendar la serie que estaba comentando la otra vez. He visto Más allá del jardín en HBO. Ujú. Son 10 capítulos de 10 minutos en dibujos animados, no para niños, pero bueno, sí, a partir de 15 hasta 90 años, súper recomendable. O sea que los míos no los pueden ver todavía, no es. Mm, Vale.
No, yo creo que los tuyos sí, los tuyos ya no se asustan con... ¿Se ve carne cosas. trémula o algo? No. Pues entonces no me interesa. Es por violencia, No. ya pongo las noticias y tengo toda la que quiero. No, yo creo que os va a gustar, os podría gustar, y además, como ya digo, son 10 capítulos de 10 minutos, o sea que te la puedes ver del tirón perfectamente, es de Cartoon Network y... Pero eso bastante curiosa. tu conciencia te lo permite, porque el autor no la hizo probablemente, la hizo en 10 episodios de 10 minutos y no en un episodio de 100 por algo, ¿no? Bueno, pues ya ves. ¿Podrás dormir? Pues seguramente, porque mira, ahora voy con la 5ª temporada de The Last Kingdom y seguro que va del tirón en todo el fin de semana. ¿Estáis leyendo algún libro interesante o algo así de...? Yo el que nos mandó Dani Tello. El de Fundamentos de la Financiación Sí, Corporativa, yo también. Me está gustando bastante, Me vamos. está gustando bastante. Muy Si es chulo, verdad, sí. si puedo comentar, vamos, que hay páginas en las que Hay que hacer espesas. en que los numeritos que explican, los numeritos son más grandes que el texto, ¿no? Entonces hay veces que Bueno. efectivamente me quedo un rato, pero me gusta porque me entero de todo. O sea, hay mucho Está muy numerito bien, pequeño, pero lo recomendamos encarecidamente. está Fundamentos muy de bien. Financiación Corporativa. Corporativa. De autores Marcos de Marcos de Andrés, Pedro Garrido y Federico y Power. Federico Power. Sí, señor, sí, Vamos. señor. Muy bien, caballeros, pues que pasen ustedes un buen fin de semana y nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien, Venga, amigos. un abrazo. Un abrazo. Hasta Hasta luego.